A veces, el mundo necesita una locura para avanzar. Y Elías estaba hecho de esa clase de locura que camina con los pies en la tierra pero sueña con los techos del alma. Su idea no era técnica, era visceral. ¿Por qué una casa no podía viajar con su dueño? ¿Por qué, en cada mudanza, uno debía arrancarse parte del corazón? Nadie lo entendía. Lo llamaban lunático, soñador, el ingeniero que habla con paredes. Pero lo que ignoraban era que Elías no solo veía ladrillos, veía memorias suspendidas en el aire, esperando que alguien las volviera a mover. Su sueño comenzó cuando, frente a su casa de infancia, ya ajena, sintió un vértigo en el pecho. Las risas, las promesas, la sombra de su madre en el pasillo, todo seguía allí, pero ya no era suyo. Y cuando pasó por allí años después, la casa había desaparecido. Como si alguien hubiera arrancado un capítulo de su vida. Fue entonces que la locura se volvió decisión. A Elías lo llamaban soñador, hasta que el sueño tuvo planos. Su primer prototipo no solo trasladó una casa por tierra, demostró que la arquitectura podía ser reversible, y que las memorias no estaban atadas al concreto. Pero detrás del romanticismo había precisión milimétrica. Cómo se cortan vigas y columnas sin que la casa se colapse. Las vigas de carga fueron seccionadas con sierras de diamante de baja vibración para evitar fracturas indeseadas en materiales circundantes. Elías diseñó nudos estructurales que permitían reconectar cada sección como piezas de Lego, usando placas de acero galvanizado con pernos de alta resistencia. Las columnas verticales se reforzaron antes de cortar, rodeándolas con estructuras metálicas temporales que soportaban la carga durante el proceso. Cada corte iba acompañado de escáneres tridimensionales que verificaban la distribución de tensiones. Nada se dejaba al azar. Los micropilotes, sostenes invisibles de la memoria. Para transportar la casa sin dañar sus cimientos, Elías usó una red de micropilotes embutidos en concreto armado. Estos son tubos de acero de pequeño diámetro, perforados hasta el suelo firme, llenos de mezcla cementicia presurizada que se adhiere al terreno. Su función era doble: estabilizar la casa durante el levantamiento y permitir el anclaje seguro en su nueva ubicación. Los micropilotes eran soldados a placas base, unidas a las columnas mediante ángulos de acero y tornillos calibrados, formando una estructura vertebral resistente pero desmontable. La losa también viaja. El piso fue elevado mediante gatos hidráulicos sincronizados que alzaban toda la casa de forma uniforme, evitando torsiones que pudieran romper la estructura. Bajo la casa, se colocaron cerchas metálicas con ruedas neumáticas, amortiguadas con gomas tipo neoprene que absorbían vibraciones durante el traslado. Estas ruedas no eran simples transportadoras, tenían sensores que ajustaban la inclinación según el terreno, manteniendo la casa nivelada como si flotara. Adaptación ferroviaria, el siguiente paso. Cada módulo fue rediseñado con conectores de base ferroviaria, permitiendo que las casas se montaran sobre plataformas ferroviarias para traslados interurbanos. Elías soñaba con una red ferroviaria de casas migrantes, donde cada vagón no llevara carga, sino historia. Y mientras las casas rodaban por calles, montañas y ríos, el mundo comenzó a entender que la arquitectura ya no era estática. Las viviendas dejaron de ser anclas. Se convirtieron en velas. En una de esas migraciones, una casa se detuvo frente al mar. El viento entró por la ventana y en el reflejo de un espejo, la dueña vio a su madre, tejiendo como en su infancia. Elías sonrió. No hizo ningún comentario. Solo murmuró: la memoria también necesita viajar. Por eso le dimos ruedas. Su primer traslado fue más que una hazaña técnica. Fue una ceremonia. Vecinos salieron a ver cómo la casa se movía lentamente por la calle, como si la historia misma decidiera mudarse. Algunos lloraban. Otros aplaudían. Uno cantaba. Elías no dijo nada, solo caminaba detrás, como si escoltara a un ancestro al exilio. Desde entonces, su sistema cruzó fronteras. Las casas rodaban por montañas, desiertos, selvas y calles adoquinadas de ciudades antiguas.
Fue tal el impacto que comenzaron estudios para adaptar el traslado a rieles ferroviarios, soñando con viviendas que cruzaran países enteros, llevando a sus dueños y sus historias como libros sobre ruedas. Y lo fantástico sucedió. Un anciano llevó su casa al lugar donde nació, y al tocar la pared de su antigua habitación, un mural desvanecido apareció, pintado por su madre cuando él tenía 5 años. Como si el alma de la casa hubiera esperado a volver para mostrarse. Una niña, tras mudarse con su casa al pie de una colina, descubrió que en la noche las paredes parecían susurrar cuentos que ella había inventado de pequeña. Casas que no solo conservaban la memoria, parecían vivirla. Los empresarios que se habían burlado de Elías regresaron con propuestas, disculpas y contratos. Pero él no buscaba riqueza. Lo suyo era un viaje espiritual. Decía, las casas no deben morir. Son cápsulas del tiempo, naves emocionales que deben seguir navegando con nosotros. Cuando trasladamos una casa, no movemos paredes, movemos vida. Y así, cada nueva vivienda trasladada era una historia recuperada. La gente dejó de construir desde cero. Comenzaron a migrar con lo que amaban. Las casas se volvieron compañeras, no estructuras. Algunas incluso fueron renombradas como viajeras, guardianas, las que no se rinden. Hoy se sueña con una estación internacional de viviendas en tránsito, donde casas del mundo entero se reúnan como peregrinas del recuerdo, esperando sus nuevos destinos. Porque, como dice Elías en cada conferencia, los grandes inventores no construyen lo que es útil. Construyen lo que es amado. Y cuando algo es amado, ya no hay límites. Solo caminos.